Café. Habla el que quiere, siempre dentro de un orden, sin pisarse y, por supuesto, ustedes tienen la palabra, porque yo ahí no puedo ni entrar ni salir. Vamos a empezar, evidentemente, por el huerto de Getsemaní, que es cuando se produce ese primer, en teoría, físico dolor, pero que evidentemente iría precedido, digo yo, de un shock, evidentemente, psíquico, ¿no? No sé, ustedes... Bueno, yo de entrada quería leer ese pasaje, el pasaje de la sudoración, ¿no? Dice Lucas 22, 43, 44, los versículos. Pero se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, y estando en la angustia, oraba más intensamente, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en el cielo. Yo creo que hay poca gente que conozca que estos dos versículos han sido un famoso problema histórico. De hecho, este doble pasaje del ángel y del sudor de sangre falta en códices, por ejemplo, en el Códice Vaticano y Alejandrinos. También parece, sin embargo, que figuraba en textos utilizados por Marción. Es decir, que hay textos en los cuales se refleja este pasaje y otros en que no. Así pues, los testimonios alejandrinos tienden a omitirlo, mientras que los occidentales, cesarienses y bizantinos tienden a incluirlo. De hecho, en el Concilio de Trento, el obispo de Jaén, pues lo considera parte, de forma que esto significaba que el pasaje debía ser juzgado como bíblico, pero no decidía necesariamente si pertenecía a Lucas. El 26 de junio del 1912, la Pontificia Comisión Bíblica también incide en que se debía considerar este pasaje como verdaderamente propio de Lucas. Sin embargo, y esto es lo que hay ahora, en el año 55 se declara por el secretariado de la comisión anterior que concedía a los católicos plena libertad con respecto a tales decisiones anteriores. Es decir, que para los católicos no es obligado considerar estos versículos como auténticos de Lucas, mientras que para los protestantes, que ya sabéis que llevan la Biblia al pie de la letra, sí les es obligado. Aquí el problema que radica es si es posible desde el punto de vista médico el que exista sudor de sangre. Sabemos que hay otro tipo de enfermedades, ¿verdad?, en las cuales se puede sudar a través de la piel. Estamos hablando de sudor de sangre. Este fenómeno es conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, Aristóteles ya lo describe y se llama hematidrosis o homohidrosis, es decir, aparecer un sudor a través de la sangre. Hay relatos históricos, en fin, desde Tissot, un médico los describe, en el rey Carlos IX, quiero recordar, de Francia también hay descrito que padeció este fenómeno. Hay descritos fenómenos, por ejemplo, de Voltaire sobre algunos personajes históricos. Es decir, que esto estaba documentado históricamente. Sin embargo, no es un médico, hasta el 1850 y tantos, no recuerdo la fecha, cuando un médico francés escribe una monografía en la cual describe 6 casos bien descritos en una publicación médica. Y demuestra que efectivamente de esos 6 casos, 4 podían encajar dentro del grupo de la hematidrosis, es decir, sudoración sanguínea. Posteriormente se han hecho algunas publicaciones y la última que yo leí fue del año 1996 de 2 dermatólogos mexicanos en las cuales describen 2 casos nuevos de hematidrosis en una chica, en 2 mujeres, y el trasfondo de todo esto pues siempre es un gran sufrimiento psíquico. Estas personas tienen un gran sufrimiento psíquico y una situación de estrés muy importante. El mecanismo por el cual se produce es un mecanismo que está mal explicado y poco conocido. Hay un estudio en el cual parece que apunta a la posibilidad de que por ese mecanismo de estrés, por una reacción compleja, se pudiera segregar una sustancia que se llama sustancia P. Esa sustancia es un mediador, un neurotransmisor que sabemos que actúa ahora sobre la modulación del dolor. Y esa sustancia P es un vasodilatador muy potente a nivel sanguíneo. De hecho, a través de esa sustancia se libera óxido nítrico que produce una gran vasodilatación y podría explicar el mecanismo de la sudoración sanguínea. Es decir, desde un punto de vista médico, con independencia de la autoría o no lucana de este pasaje, la hematidrosis o la sudoración sanguínea es absolutamente posible y plausible. Y desde el término psíquico, tan grave debe ser esa presión interior de la persona como para
producir ese mecanismo, en cierto modo llamémoslo el mecanismo de defensa del organismo, sí, ¿no? Sí. Para llegar a ese punto. Claro, cuando estaba hablando del sudor el sudor de sangre, estaba yo pensando que eso también se repite en otras situaciones de angustia tremenda. Por ejemplo, los estigmas, cuando se describen los estigmas, siempre se describen en situaciones angustiosas. La presencia de lo santo, de lo sagrado, en una experiencia religiosa, ¿no? Y también hay sangre y hay una hematidrosis a su manera. Entonces yo pienso que sí, que efectivamente Jesús, independientemente de que esté o no recogido por los textos sagrados, Jesús pudo y debió sudar sangre. ¿Y por qué con tanta profundidad sentía Jesús las cosas? Yo creo que sí, Jesús era un hombre que, desde el punto de vista de nuestra naturaleza humana, era perfecto, ¿no? Era un hombre perfecto, es decir, perfecto hombre. Después hablaremos si su personalidad era divina, en fin, pero era perfecto hombre. Por tanto, como perfecto hombre, su sufrimiento era perfecto, profundo, yo diría que insondable, ¿no? Y curiosamente, hay un refrán en latino muy conocido que dice que quidque recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe, lo que se padece, al modo del recipiente se padece. Es decir, que cada uno padece el dolor o la alegría, etcétera, según es él. Eso es muy fácil de entender pensando que nuestra vida psíquica es como el agua que está contenida en una vasija. Y entonces esa vasija puede tomar una forma u otra y el agua se acomoda a esa forma de la vasija. Pues bien, Jesús con todo su dolor estaba contenido en una vasija que tenía una profundidad tremenda, mucho más de lo que podíamos sufrir cualquiera de nosotros que tiene un vaso, una medida, una vasija mucho más pequeña. El hecho de que... Sí, dime, Manuel. Es que en referencia a lo que ha dicho ahora mismo el doctor Porta, resulta cuanto menos curioso que hay descritos casos en que la hematidrosis se ha observado de forma concomitante o alternativamente a la presencia de estigmatización. De hecho, existe una entidad muy similar a la hematidrosis que se llama síndrome de Gardner y Diamond. Tenía yo algunas fotografías pero en fin, no las he podido traer, en las cuales hay un componente psicógeno de estrés, de autosensibilización, etcétera, y de hecho incluso se le ha llamado por Ramford y Angel en el año 68 púrpura psicogénica. Es decir, que en estas situaciones de estrés, de fuerte componente psicológico, de sufrimiento, pues pueden aparecer cuadros que están clínicamente descritos en la medicina. Yo sobre el sufrimiento de Cristo hay muchas teorías. Hay gente que dice que no podemos llegar nunca a saber realmente cuál es la psicología de Cristo. Entendemos su mensaje, entendemos el significado de la tierra, pero si analizamos también la pasión, y el doctor Tobar lo ha hecho, y muy bien en ese libro, podemos ver en esa biografía de la pasión cómo Cristo es posible que haya pasado por esos estadios que habla Kübler-Ross, ¿verdad?, por la que pasan los enfermos en situaciones terminales, ¿no? Y de hecho, en lo que es más tremendo para mí de la pasión, es el momento más angustioso de toda la pasión, que es el Huerto de los Olivos, donde se ve la naturaleza humana de Jesús perfectamente descrita, perfectamente clarísima ahí, es esa sensación de rechazo, ¿verdad?, al principio, ¿no? De Padre, aparte de mí este cáliz, ¿no? O sea, de hecho ese pasaje... pues lo utilizó Celso